Buenas tardes. Iniciamos las clases con modalidad virtual, comenzando por el módulo 1, que habla sobre los síndromes infectológicos. Los profesionales de la salud tendrán ante sí el reto de adaptarse a un mundo global y cambiante. Los microorganismos patógenos y los oportunistas lo harán, y la misión del profesional será caminar al menos un paso por delante de ellos. En los últimos años se han realizado importantes avances en el conocimiento de las enfermedades infecciosas en cuanto a su etiología, diagnóstico, tratamiento y prevención. No obstante, constituyen uno de los problemas más frecuentes de la práctica médica, son las responsables de una elevada morbimortalidad y la primera causa de muerte en el mundo. Pueden comprometer distintos aparatos y sistemas del organismo. Deben ser conocidas no solo por el infectólogo, sino por todos los médicos en general. Respecto a la etiología de las enfermedades infecciosas, están producidas por una gran variedad de microorganismos, tales como priones, virus, bacterias, hongos y parásitos, los que ingresan al organismo vehiculizados por el aire, como por ejemplo con enfermedades como la tuberculosis, el sarampión, vehiculizados por el agua, sobre todo el agua contaminada, como el caso del cólera, de la hepatitis a través de los alimentos, como la toxoplasmosis, como el botulismo, a través de vectores, como por ejemplo el mosquito, el Aedes aegypti, responsable del dengue, del Zika. Otro vector puede ser la vinchuca, responsable en nuestro medio de la enfermedad de Chagas. A través de inyecciones y transfusiones pueden contraerse enfermedades como la hepatitis B, la hepatitis C, el HIV. A través de objetos inanimados o fómites, esto se refiere a la contaminación de superficies, sobre todo en el ambiente hospitalario, donde pueden estar colonizados por gérmenes multiresistentes, como por ejemplo el Acinetobacter, a través de elementos que producen heridas, como por ejemplo el tétanos, a través del contagio de una enfermedad de un hombre a otro hombre, como por ejemplo en las enfermedades de transmisión sexual, y también pueden ser una zoonosis, como por ejemplo cuando hay transmisión del animal al hombre, en el caso de la rabia, en el caso del hantavirus, la brucelosis. Los reservorios de dichos patógenos, ya sea el hombre, los animales o los vegetales, constituyen el punto de partida de la infección para el huésped susceptible. En esta compleja relación huésped-patógeno es importante tener algunos conceptos claros. Patógenos son aquellos microorganismos con capacidad de producir enfermedad, actúan mediante la producción de toxinas que pueden ser endo o exotoxinas, adhesinas, enzimas, hemolicinas, hialuronidasa, etc. Saprófitos son aquellos microorganismos que se encuentran en la naturaleza que no son capaces de desarrollarse en el ser humano y producir enfermedad, a excepción del sujeto inmunodeprimido, donde sí pueden convertirse en patógenos. A su vez, el ser humano responde a la agresión de los microorganismos con un sistema de defensa formado por un complejo mecanismo interconectado que lo protege de dicha agresión. La susceptibilidad frente a la infección depende en gran medida de la alteración de estos mecanismos, así como de la gravedad de los mismos. La defensa del huésped consiste fundamentalmente en la integridad de las barreras mecánicas como piel y mucosas, vías aéreas, secreciones, etc., de la respuesta inflamatoria, de la fagocitosis, de los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, sistema del complemento, mediadores humorales, del sistema mononuclear fagocítico, de los macrófagos tisulares, células de Kupffer, ganglios linfáticos, etc.,
y de la respuesta inmune mediada por linfocitos B y T. Respecto a las formas clínicas, las enfermedades infecciosas pueden ser asintomáticas, pueden ser cuadros leves, pueden ser moderadas o graves y suelen desarrollarse en 4 períodos: el período de incubación, el período de invasión, de estado y de convalecencia. El período de incubación es el tiempo transcurrido desde el ingreso del agente patógeno al organismo hasta el comienzo de la sintomatología. Este período, por definición, es asintomático. El período de invasión es donde aparecen los primeros síntomas de la enfermedad. Puede comenzar de forma súbita o de forma lenta y progresiva. El período de estado tiene características propias de cada enfermedad. La duración depende del agente etiológico y del tratamiento. El período de convalecencia tiene una duración variable en relación con la enfermedad, el estado inmunitario del paciente, la edad y el tratamiento. Es importante saber que en ocasiones, en el período de invasión o estado, las enfermedades infecciosas pueden evolucionar a formas agudas, fulminantes y mortales. La historia clínica es el elemento fundamental para llegar al diagnóstico, tanto en pacientes con enfermedad infecciosa como en los que padecen afecciones debidas a otras etiologías. Esta se desarrollará de acuerdo con el siguiente orden que todos conocemos de semiología. Anamnesis. Es muy importante consignar todos los datos personales: apellido y nombre, edad, sexo, estado civil, nacionalidad, lugar de nacimiento, residencia actual, escolaridad, ocupación o actividad laboral, fecha de la consulta o internación. Enfermedad actual. Es el padecimiento que lleva a la consulta, es lo primero que hay que interrogar y son básicas las preguntas sobre cómo y cuándo comenzó, si tomó medicamentos antes o después del comienzo de la enfermedad, si hubo modificaciones en la evolución de la misma, si el paciente tiene un deterioro de la inmunidad. Por ejemplo, si el paciente consulta por fiebre, indagar las características de estos síntomas, si la fiebre es continua, intermitente, remitente, ondulante, etc. También es importante indagar sobre los antecedentes hereditarios porque pueden revelar condiciones que predisponen a las enfermedades infecciosas tales como por ejemplo diabetes, alergia, asma, talasemia, inmunodeficiencias, etc. Respecto a los antecedentes personales, son también de particular valor y deben incluir el interrogatorio sobre enfermedades padecidas. Se interrogará también sobre antecedentes de vacunaciones, transfusiones, heridas, operaciones, hábitos sexuales, viajes, antecedentes de drogadicción y consumo de medicamentos, etc. Y respecto a los antecedentes epidemiológicos, son muy importantes indagar sobre antecedentes de viajes a zonas endémicas o si estuvo en contacto con personas enfermas o con animales enfermos o fallecidos, con vectores, si estuvo en lugares donde se destaca la presencia de roedores, características de la vivienda, servicios sanitarios, etc. Después de la anamnesis tenemos que hacer un examen físico que tiene que ser exhaustivo. El examen físico que se debe realizar a todo paciente, donde tenemos que tener en cuenta las características de las pieles faneras, evaluar bien la boca, la faringe, amígdalas, la presencia de adenopatías en el cuello, revisar el aparato respiratorio, circulatorio, abdomen, genitourinario, región perianal, sistema osteoarticular, sistema nervioso, etc. En base a los datos recabados con la anamnesis y el examen físico, son los exámenes complementarios que uno va a solicitar,
Estos están orientados de acuerdo con el diagnóstico sindromático y la sospecha etiológica. Hay exámenes complementarios generales como la analítica sanguínea, hemograma, glucemia, eritrosedimentación, proteína C reactiva, uremia, proteinograma. También puedo solicitar serologías, si sospecho de HIV, si sospecho de sífilis, pedir una BRL, Chagas, toxoplasmosis, brucelosis. Si sospecho de alguna patología respiratoria o quiero descartarlo, puedo solicitar una radiografía de tórax. También se pueden solicitar ecografías, tomografías, como exámenes complementarios generales. Y después, en base al diagnóstico sindromático que yo vaya elaborando, en base a la historia clínica, puedo solicitar un laboratorio infectológico específico. Respecto al laboratorio infectológico específico, podemos solicitar, de acuerdo al diagnóstico sindromático realizado, exámenes bacteriológicos, estudios virológicos, parasitológicos, micóticos y biopsias. Respecto al examen bacteriológico, podemos solicitar un examen directo en fresco con coloración de Gram, Giemsa, Ziel-Nielsen, solicitar cultivos de sangre, hemocultivos, de orina, urocultivos, de líquido cefalorraquídeo, de médula ósea, de líquido pleural, líquido acítico, líquido de colecciones obtenidos por punción y se solicita identificación del germen y antibiograma. Se puede solicitar también antigenemia y reacción en cadena de la polimerasa. Respecto a estudios virológicos, también se pueden hacer exámenes directos, cultivos virales, serología, reacción en cadena de la polimerasa y carga viral. Respecto a los exámenes parasitológicos, se puede pedir examen directo de materia fecal, sangre, orina, líquido cefalorraquídeo. Podemos solicitar serología y detección de antígenos parasitarios. Respecto a los estudios micológicos, podemos solicitar examen directo, cultivos, serología, antigenemia, antigenuria, antigenorraquia. Y respecto a las biopsias, es importante la previa comunicación tanto con el patólogo como con el microbiólogo, ya que se toman 2 muestras que serán remitidas para su estudio histopatológico en los líquidos fijadores habituales, y esas son las muestras que va al patólogo, y otra parte que será enviada en tubo seco, estéril o en solución fisiológica, que será enviada al microbiólogo. Entonces, en base a todos los datos reunidos a través de la anamnesis, el interrogatorio, el examen físico, los exámenes complementarios, tanto generales como los laboratorios infectológicos específicos, tengo que llegar a un diagnóstico sindromático. Si estoy frente a un síndrome mononucleosiforme, frente a una infección respiratoria, una infección de transmisión sexual, una zoonosis, una fiebre hemorrágica, etc. En base a este síndrome infectológico que yo identifique, será el tratamiento instituido para el paciente.